La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, aquellos que nos escuchan ahora en este momento y después. Eh, Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de aquellos que nos están acompañando en este canal que es muy nuevo. Estamos haciendo algunos vídeos. Cuesta un poco porque toma tiempo hacerlo todo y esto es algo que tampoco no es para mí, por lo menos no es tan sencillo, pero con la gracia de Dios voy haciéndolo. Os habla el pastor José Luis desde Barcelona y os pido que podáis compartir estos vídeos, los otros que hemos hecho también, para que muchos puedan ser bendecidos y podamos aprender. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda sobre algo, dejen sus comentarios, yo haré lo posible para poder responderlo. Bueno, quería ahora comentar un asunto que me llama mucho la atención y creo que es muy necesario para el momento profético que estamos viviendo. Porque yo veo muchas personas dando opiniones sobre situaciones de la vida, sobre cosas que ocurren, si deben hacer esto, si deben hacer lo otro, si esto está correcto, si no está correcto. Y muchas veces no hay una respuesta clara. A veces preguntamos a líderes religiosos, a pastores, hermanos que tengan más experiencia. A veces las personas no logran y a veces no son capaces de darnos una respuesta que sea convincente o que sea algo que nosotros realmente sintamos en nuestro corazón que viene de la parte de Dios. No quiero decir con esto que las personas tengan malas intenciones, pero digo que a veces utilizamos nuestra capacidad humana, nuestro conocimiento, nuestra experiencia como personas, como hombres, como mujeres, para dar nuestro consejo y nuestra opinión sobre determinados asuntos. Y esto muchas veces trae problemas a las personas, porque sabemos que la vida del ser humano es muy complicada. Hay altos y bajos, hay momentos difíciles, hay momentos más tranquilos, más de alegría, pero hay momentos donde enfrentamos dificultades y a veces no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo hacer las cosas bien hechas según nuestra manera de pensar. Entonces, lo que quería comentar y lo que quería transmitir, y digo esto por la experiencia y por experiencia de otros hermanos y hermanas también, por la mía propia también, la sensibilidad que tenemos que tener para con el Espíritu Santo. Porque yo creo, aunque muchos, incluso muchos cristianos no crean, que Dios habla con nosotros. Dios nos habla de muchas maneras. Hablas con gente y dice, no, esto de que Dios hable con nosotros es un poco surrealista. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios y ya Dios habla de esta manera. Y no hay ninguna duda, absolutamente ninguna duda de que Dios nos habla a través de la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios, la Biblia, es la regla, el prumo, la brújula para poder dirigir las formas con que recibimos esta orientación. Yo he escuchado personas comentando que tres voces son las que nos hablan, ¿no? Tres voces las que nos hablan. Primera, la voz de Dios, el Espíritu Santo que nos habla. Después, nuestra propia alma que también nos habla, ¿no? Aquellos sentimientos. Y después que el diablo también nos habla. Yo discordo de esta última. Yo no creo que el diablo hable a la mente del hombre. No creo que esta voz del diablo tenga una presencia en nuestra mente. Sería algo tremendo que de alguna forma el diablo pudiese entrar en nuestra mente, dándonos pensamientos, poniendo sueños, sea lo que sea. Yo creo que nosotros, dentro de nosotros, tenemos nuestra alma, nuestro espíritu y el Espíritu Santo de Dios, si es que un día recibimos a Dios como Salvador.
Y Dios no solamente habla a nosotros, yo estoy hablando ahora de cristianos, ¿vale? Estoy hablando para cristianos, pero Dios habla a aquellos que no son cristianos todavía, porque yo tuve esta experiencia con Dios. Yo no conocía a Dios, no conocía la Biblia, ya en su momento traeré el testimonio de cómo fue que yo encontré a Dios a través de su palabra, a través de esta manifestación divina que Él hizo en mi vida. Entonces, no concuerdo con personas que digan que el diablo es capaz de meter pensamientos en nuestra cabeza, de hacer con que tengamos sueños. Lo que ocurre es que el diablo trabaja con nuestro entorno, trabaja con nuestros deseos, trabaja con nuestra concupiscencia. Él tiene un dossier, él tiene un conocimiento de tu vida todo controlado, sabe lo que te gusta, sabe lo que no te gusta, sabe dónde está tu debilidad. Y esto tenemos que entenderlo, tenemos que saberlo, porque Él no va a trabajar, Él no va a tentarte en aquello que Él sabe que no va a tener éxito, Él va a tentarte en aquello que sabe que tú eres débil. Entonces, él trabaja en este entorno. Yo, un ejemplo, por ejemplo, es cuando tú ves un programa de televisión, estás viendo y de repente viene la publicidad. Y normalmente a la hora de la comida, presten atención en esto, no solamente esto, cuando hay fútbol o cuando hay deporte o cuando hay cualquier tipo de programas de entretenimiento, sea lo que sea, siempre los anuncios van en encuentro en aquello. Yo lo noto en la hora de la comida, ¿no? La comida es interesante porque ya te ponen bocadillos, te ponen la comida, te ponen los cocineros. ¿Esto para qué? Para que tu mente, ¿vale?, diga, quiero comer esto está muy bueno. Entonces no es el diablo que directamente pone en tu mente esto, que te hace pensar esto, no, él utiliza el medio, tu entorno, para llevarte a pensar aquello que él quiere que tú pienses. Entonces hay que entender dos cosas distintas. Una cosa es que el diablo entre en tu mente y te haga pensar, ¿vale? Y él piense así, te ponga esas ideas. Y otra cosa es que el entorno que él prepara de alguna forma, porque también no estoy diciendo que todo sea del diablo, porque los anuncios, las publicidades, hay muchas cosas que la gente sabe cómo trabajar con la mente del ser humano. Entonces no estoy diciendo que todo sea del diablo, ¿entiendes? Yo digo cuando te lleva a algo que rompe lo que es el propósito de Dios en tu vida. Entonces, pero sí, nuestro espíritu y el espíritu de Dios que habita en nosotros, sí, habla a nosotros directamente. Si viene un pensamiento que a veces no tiene nada que ver con aquello que tú estás en aquel momento pensando. Entonces, yo quería comentar sobre esta sensibilidad que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos de cambio, tiempos muy complicados, donde las cosas están cambiando de una forma radical, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Lo que antes era bueno, ahora ya no es tan bueno. Lo que antes era malo, ahora no es tan malo. O sea, vivimos un momento de tanta relatividad. Las personas dicen, bueno, esto es relativo, pero la palabra de Dios no es relativa, la palabra de Dios es la verdad, y ella es lo que es, ella no cambia, Dios no cambia, y su palabra tampoco cambia, porque su palabra es el propio Jesucristo, Él es el verbo de Dios. Entonces, Dios nos habla a nosotros y tenemos que, en estos momentos de tanta confusión, de tantas personas dando sus opiniones, tantas doctrinas, tantas enseñanzas que hay por ahí, saber de qué manera podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y es el tema que quería traer a vosotros, no delongándome mucho, pero para que tengamos entendimiento de cómo ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Yo quería leer en el libro de Gálatas 5:25, quería leer el texto para dar inicio a esto, ¿vale? Entonces dice así el Gálatas 5:25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. O sea, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Pablo sabía muy bien, y él habla con los Gálatas, porque los Gálatas fueron justamente esto, fueron unas personas que recibieron de buen agrado la palabra de Dios,
pero de repente entraron en el medio de la iglesia personas con segundas intenciones y empezaron a desvirtuar el Evangelio, desvirtuar aquello que Pablo les había enseñado. Y entonces Pablo, él escribe una carta y dice, no os dejéis que otras personas os guíen. Dice que, y hay un momento que él dice que rápido caísteis del Espíritu, ¿no? O sea, estabais viviendo en el Espíritu y de repente caísteis y ahora vivís en la carne, o sea, haciendo las obras de la carne, pensando que estaban haciendo las obras del Espíritu. Entonces aquí la palabra es muy clara. Si vivimos por el Espíritu, dejemos que seamos guiados por el Espíritu. Pero la pregunta es, ¿y cómo, pastor? ¿Cómo, hermano, yo puedo ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo sé que es el Espíritu Santo que me está diciendo y cómo sé lo que tengo que hacer? No es difícil, pero tampoco es tan sencillo. Es una cuestión de que vayas teniendo esta experiencia con Dios. El hecho es que Dios, Él quiere, desea hablar con nosotros. Como tú quieres hablar con tu hijo, como tú quieres hablar con la persona que amas, Dios quiere hablar con nosotros porque Él nos ama con un amor profundo. A los cristianos y a los no cristianos, el amor de Dios es incondicional. Él no va a tener más amor por ti que por otro. El amor de Dios es pleno, es total, o sea, Él ama de la misma manera. Y entonces Dios quiere hablar. Entonces, lo primero que tenemos que entender, el primer paso es conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos filtrar, para que podamos saber realmente si aquello que entendemos que sea el Espíritu Santo, sepamos discernir, porque muchas personas dicen, Dios me dijo, y ¿cómo lo sé que Dios te lo dijo? ¿Entiendes? Esto es el X de la cuestión. ¿Cómo sabemos que Dios nos lo dijo? Entonces, lo primero que tenemos que saber es conocer la palabra de Dios, para que cuando de alguna forma podamos en nuestra vida diaria sentir que Dios está hablando con nosotros, y voy a explicar las formas o algunas, saber tener primeramente el filtro, ¿no? Decir, caramba, esto no puede ser de Dios porque la Biblia no dice que esto está correcto. Entonces nosotros no podemos en ninguna hipótesis ninguna, de ninguna manera, podemos decir que Dios nos dijo algo que no está registrado en las Escrituras. No hay ninguna revelación fuera de las Escrituras. Lo que hay es que muchas veces hay cosas que no conocemos por nuestro desconocimiento, no nos fueron reveladas, pero están en las Escrituras. Entonces, la base para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu es, primeramente, conocer la palabra de Dios. Si tú no sabes determinada cosa, no tienes alguna duda, entiendes que Dios te ha hablado, quieres transmitirlo a alguna persona, lo que sea, lo primero es, si tú no estás seguro, hablar con una persona que conozca las Escrituras, con un pastor, con un hermano que sea espiritual y decir, oye, mira, vino esto, pero no lo sé si esto viene de parte de Dios. Puede ser de mi corazón, yo tengo el deseo de hacer esto. Muchas veces nuestro corazón nos engaña. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, entonces tenemos que tener mucho cuidado de decir, levantarse, como ya he dicho muchas veces, así dice el Señor me dijo. Primeramente, tenemos que conocer la palabra de Dios. Segundo, Dios no manda recados. ¿Vale? Dios no manda recados. Dios, cuando quiere hablar con una persona, habla con ella. Entonces, que Dios te diga a ti, haz esto, y estás seguro de esto, ¿vale? Que Dios te lo ha dicho, que es comprobado por la palabra de Dios, es un deseo muy fuerte, es algo que viene de parte de Dios, y no necesitas hablar con nadie. Yo no voy a discutir esto, pero si alguien viene y dice, el Señor me ha dicho que tú hagas esto, que tú hagas determinada cosa, que tú vayas para determinado lugar, bueno, ten mucho cuidado, demasiado cuidado. ¿Por qué? Porque ya le dije, Dios no manda recados. Dios cuando habla, habla a una persona. Pero pastor, los profetas decían, así dice el Señor, es verdad, pero cuando Dios ya les había hablado a ellos, Dios confirma a través de profetas, a no ser que el profeta hable de una profecía del futuro para todo el pueblo, esto es distinto. Estoy hablando de algo personal,
¿vale? Algo personal. Cuando Dios habla con una persona, mira, estás yendo por el mal camino, no estás haciendo las cosas bien hechas, o yo quiero que vayas a tal sitio, quiero que hagas tal cosa, y nosotros tenemos esta duda en nuestro corazón, tenemos digamos así, este sentimiento de decir, no, no soy capaz, no puedo, no, esto no puede ser de Dios. Entonces Dios levanta hombres, mujeres, Dios levanta profetas y de muchas formas, y Él va a decirte, esto viene de mí, y es revelado el secreto que muchas veces tú no dijiste a nada de tu corazón. Entonces tú sabes, caramba, pues sí, Dios se lo está confirmando de una forma. Dios te lo puede confirmar a través de sueños, a través de niños, a través de la naturaleza, a través de la forma que Él quiera. Nosotros no podemos poner coto a Dios, poner límites a Dios. Dios nos habla de la forma que le dé la gana. El problema es que si nosotros tenemos nuestro corazón abierto a Dios, ¿vale? Nuestro corazón abierto a Dios, Dios va a hablarte como quiera. Yo, por ejemplo, si tengo un hijo que está fuera y él tiene la posibilidad de hablar conmigo por teléfono móvil, por teléfono fijo, por Facebook, por WhatsApp, por carta escrita, por correo, de la forma que sea, ¿vale? Hasta por palomas mensajeras, si quieres verlo así, yo lo recibo. ¿Por qué? Porque Él quiere comunicarse conmigo y Él tiene todas este abanico de posibilidades de comunicarse conmigo. Dios es lo mismo. Si yo cierro a Dios y digo, Señor, solo creo que tú me hablas a través de la Biblia, pues a través de la Biblia Dios te hablará. Yo creo que solo puedes hablarme a través de un sueño. Pues si tú cierras todas las otras posibilidades, pues Dios te hablará por sueños y te lo dirá. Esto está clarísimo, porque Dios lo que quiere es hablarte. Pero claro, hay muchas personas que dicen, no, Dios no puede hablar así. Dios no puede hablar de esta manera, Dios no puede hablar de la otra. Yo no puedo poner límites a Dios. Dios a Balaam, está registrado en la Biblia, Dios le habló a través de una mula, de un animal. Entonces, Dios habla de muchas formas. Dios habla de la forma que quiera. Lo que Él quiere es que tú le escuches, que tú sepas que es Él que te está hablando. Entonces, Dios nos habla de tantas formas. El gran problema que tenemos hoy es que hablamos mucho y escuchamos poco. Entonces, yo creo que una de las formas primeras que tenemos que saber es saber escuchar, porque Dios puede estar hablando cosas que ya nos dijo a nosotros, y a veces nosotros empezamos a hablar tanto que no escuchamos las personas que nos hablan para confirmar que aquello que ya tenemos en nuestro corazón viene de Él o no viene de Él. Entonces tenemos que tener estos oídos abiertos para escuchar la voz de Dios. Pero Dios habla de muchas maneras. Como digo, a veces estás orando y en tu oración de repente te viene un pensamiento que no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver con aquello que tú estabas orando. Yo les doy un ejemplo personal, ¿vale? Yo estaba una vez trabajando y estaba trabajando y estaba orando. Y en este momento me viene un pensamiento muy fuerte, me vino así, llama a fulano de tal. Era una señora que había trabajado conmigo hacía tiempo. Llama a fulano de tal. Y yo me quedé, ¿sabes? Me quedé así un poco, ¿por qué tengo que llamar? Y seguí trabajando. Y otra vez me vino el pensamiento, otra vez, llama otra vez. No pensé dos veces. Cogí el teléfono, llamé a esta persona, la llamo, y ya contesta del otro lado, sí, ¿quién es? En aquel tiempo no había teléfonos móviles, era teléfono fijo. ¿Quién está hablando? No sabía, no había el número. ¿Quién está hablando? Mira, soy José Luis, tal. Y la mujer estaba llorando. Estaba a punto de suicidarse. Por lo menos fue lo que me dijo. Yo le dije, mira, voy a orar por ti y búscate una iglesia cerca de tu casa. Y entonces oré por ella, me agradeció, y después de una semana y pico, ella me comentó que había ido a la iglesia, conocía al pastor de su iglesia y se había convertido, había aceptado a Jesús. Ahora imagínense ustedes por un momento que yo digo, ¿qué? Este pensamiento en mi cabeza, ¿de qué va esto? Y de repente escucho la noticia de que una persona se había suicidado y realmente era aquella persona por la cual Dios me mandó llamarla. ¿Cómo me sentiría yo en este momento? Entonces, hay momentos que
Dios te habla dentro de ti, dentro de tu interior. Viene un pensamiento fuerte que a veces no tiene relación, no es que yo estoy buscando, no, estoy caminando, estoy trabajando, estoy orando, estoy haciendo lo que sea, de repente viene algo de esta manera, ¡pum! Y en este momento, claro, tú tienes que, hay cosas, vamos a decir así, que tú no vas a perder nada. Tú puedes decir, ¿y si no es de Dios? Depende, yo llamo a la persona y está todo bien. Yo no voy a decir así, Dios me dijo para llamar. No, yo no voy a hacer esto. Yo voy a decir, ¿va todo bien contigo? ¿Está todo correcto? ¿Entiendes? Sí, sí está bien. Ah, bueno, pues nada. Entonces, seguro que está bien, no necesitas nada, no hay ningún problema. No, 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 no. Vale, muy bien. Pues yo puedo equivocarme, puede ser de mi corazón. ¿Entiendes? Pero cuando empezamos a tener la sensibilidad del Espíritu, vamos a darnos cuenta que la mayoría de las veces, porque si Dios ve que yo tengo mi corazón abierto para escuchar su voz a través de esta manera, el Espíritu Santo, Él va a utilizar esta manera para hablarme. A ver si me explico bien. Si Dios ve que yo tengo mi corazón abierto a esto, Él va a utilizar esta manera para hablarme a mí. ¿Vale? Y alguien puede decir, ¿y si es el diablo que te lo hace? Primeramente que el diablo no va a poner pensamientos en mi cabeza, ya empezamos por ahí. Lo segundo es que la Biblia dice, si pedimos a Dios pan, Él no nos va a dar piedras. Dios no va a permitir que yo vaya a actuar de determinada manera con mi sinceridad delante de Dios para hacer una obra buena, algo de bien, para orar por una persona, para varias cosas, como me ocurrió otra vez, y ya voy a comentarlo en un momento. Dios no va a utilizarlo, no va a permitir que el diablo, ¿por qué? Porque me confundiría. Dice, mi hijo abrió su corazón y ahora yo no estoy en esto y él va haciendo las cosas a su manera, sabiendo que yo quiero hacer lo correcto. Dios va a utilizar, porque si yo de alguna forma estoy actuando mal, Dios va a decírmelo también, va a decir, hijo, no lo vayas por este camino porque estás actuando mal. Estás actuando mal. Pero normalmente, cuando nosotros somos sensibles al Espíritu Santo, cuando vienen estos pensamientos a nuestra cabeza, piensen que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. ¿Vale? Entonces, la voz del Espíritu el Espíritu está unido con nuestro Espíritu. Es una simbiosis, estamos allí dentro. ¿Vale? Y es muy parecida, es verdad, es muy parecida la voz del Espíritu Santo con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros. A veces puede confundirnos. Pero si es algo que no vas a tener ningún tipo de perjuicios, no vas a perder nada, al revés, vas a tener más discernimiento cada día. Pero normalmente cuando pasan estas cosas, el Señor siempre te va a usar de esta manera. Puede ser que digas, caramba, pues mira, yo sentí en mi corazón de dar una limosna a alguien, ¿y será que era de Dios? ¿Qué has perdido? No has perdido nada. Si vas a dar una limosna a una persona porque Dios puso en tu corazón, aquello no va a ser irrelevante para ti, pero lo importante es que si fue Dios que te lo dijo, aquello va a ser una experiencia muy grande para ti, porque Dios te va vamos a decir así, a usar más veces, y tú no sabes lo que va a pasar con otra persona. Que yo lo que siempre aconsejo, cuando Dios te diga para hacer principalmente a una persona que no conoce a Dios, tú le dirás, mira, de parte de Dios quiero bendecirte, para que él sepa que no es por su condición, nada, que sepa que es Dios mismo que te va a bendecir. Entonces, cuando somos sensibles en esta parte, y es importante en los días que vivimos, les digo de todo mi corazón, es importante en el tiempo que vivimos estar sensibles al Espíritu Santo. Porque hay tanto engaño, hay tanta mentira, hay tanta necesidad por otro lado, que tenemos que estar con nuestro corazón siempre abierto a Dios para que Él pueda hablarnos. Otra forma que Dios tiene de hablarnos es a través de sueños. Los sueños muchas veces nos orientan, nos guían, ¿vale? No son todos los sueños que vienen de parte de Dios, está claro, porque nosotros los sueños son un reflejo de nuestros miedos, de nuestros anhelos, de nuestras necesidades, y así pasa. Vivimos todo el día, tenemos una preocupación con algo, nuestras preocupaciones, y entonces Dios, pues de alguna forma puede hablarnos
de esta forma, y otras veces es nuestra propia mente que está, vamos a decir así, echando fuera todo aquel estrés diario. Pero vemos en la Biblia muchas veces, cómo Dios utilizó los sueños para hablar. Habló con los magos de Oriente, habló con José de Egipto, habló con José, el padre de Jesús, habló con Daniel. Una infinidad de veces que Dios habló de esta manera. ¿Por qué? Porque sabían que Dios utilizaba esta forma de hablar, y Dios los usaba de esta manera. Entonces, y vuelvo a repetir, no son todos los sueños que son de Dios, pero hay sueños que escapan, no tienen nada que ver con aquello que nosotros estamos viviendo el día a día. Son cosas que de repente dices, pero esto, ¿qué tiene que ver este sueño? Yo lo que te aconsejo es que pidas a Dios el discernimiento. Si no, habla con otra persona. Mira, tuve un sueño muy raro con tu pastor, o una persona, un diácono, o alguien, un obrero, o el que sea, con una persona que entienda, y digas, oye, mira, tuve un sueño así, ¿Dios será que está hablando conmigo? ¿Será que una forma de dirigir mi vida? Es muy importante, porque nosotros no sabemos lo que está preparado delante de nosotros en el futuro, y corremos riesgos muy grandes. Dios muchas veces me mostró sueños de peligros que yo podía enfrentar, iba a enfrentar, y que tenía que estar preparado para aquello. Entonces, cuando vino el problema, yo ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía cuál era la situación, porque Dios antes me lo había mostrado. Si tú estás defendiendo tu casa y tiene muchas ventanas, muchas entradas, y sabes por dónde el enemigo va a entrar, te vas a proteger más fácil, porque vas a proteger aquel lugar. Entonces Dios siempre nos muestra, oye, mira, alguien quiere invadir tu vida, alguien está preparando una trampa para ti. Yo me acuerdo de un sueño que Dios me ha dado, de una situación en mi vida donde iba a tener un percance muy grande, y a esta persona dije yo, mira, Dios me ha mostrado esto y esto a tu respecto, ¿vale? No, por el amor de Dios, no, pastor, que yo jamás. Bueno, el tiempo pasó, al cabo de un año ocurrió exactamente aquello que Dios había mostrado, pero yo ya lo sabía. Entonces a mí no me pilló de sorpresa, ya sabía, porque yo cada paso que iba dando sabía las intenciones. No sé si las intenciones iniciales eran aquellas de esta persona, no voy a juzgarla de ninguna manera, pero el hecho que ocurrió lo que Dios había mostrado. Quizá Dios lo mostró para decir a la persona, mira, este es el lugar donde tú puedes caer, entonces cuídate para que no vaya a ocurrir esto, ¿vale? Entonces esta persona, por lo que sea, se olvidó, y realmente ocurrió aquello. Pero claro, yo no me olvidé, yo estaba atento a aquello. Y muchas veces Dios también me mostró cosas que yo dije, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué va? Y aquello ocurrió, y lo pasé bastante mal. Entonces tenemos que estar muy atentos, porque Dios nos habla de muchas formas. Dios nos habla de ese sentimiento interno que hay, esta manera de sentir, que es algo que escapa a tu entendimiento. Y no, cuando tengas tanto en sueños como en este sentimiento interior, que te empuja a hacer algo, no te cortes, porque si empiezas a pensar, si tu mente empieza a dar vueltas, ¿será que esto? ¿Será que lo otro? Tú imagínate en esta experiencia que yo te he comentado de esta llamada telefónica a esta mujer. Si yo llego a tardar a lo mejor media hora pensando, ¿será que llamo? ¿Será que no llamo? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? ¿Qué podía haber ocurrido? Entonces tenemos que tener, lógicamente, si esto no va a tener ningún perjuicio. Si yo llamo, por ejemplo, a esta persona, y ella me dice, no, va todo bien, no hay ningún problema, yo digo, bueno, pues me he equivocado, pensaba que era Dios y no era Dios. ¿Entiendes? Nadie perdió, ni yo perdí nada, apenas he aprendido a tener más cuidado, y la persona, por otro lado, también no tuvo ningún perjuicio. Pero
si hay algo que pueda ser un perjuicio a las personas, tenemos que andar con pies de plomo, con mucho cuidado con respecto a esto. Entonces, vivimos tiempos donde la iglesia está siendo dirigida por personas que nos dicen, así dijo el Señor, y te lanzan una profecía, te lanzan algo, mira, tú tienes que hacer esto, y de repente, claro, tú vas a hacer aquello y a las cosas salen mal y después la persona es que no tuviste fe, es que, claro, no, la culpa es tuya porque estabas en pecado y nosotros nos frustramos y al final nos indignamos con el pastor, nos indignamos con la iglesia y muchos se indignan con Dios también porque creen, pues entonces yo no creo en nada y no es así. Dios es real, Dios habla, les puedo decir, Dios habla con voz audible. Yo lo escuché dos veces, perdón, tres veces, dos para librarme y una para reprenderme. Muy fuerte fue. Tres veces en mi vida entera, en mi tiempo de cristiano, escuché. No sé si los que estaban a mi alrededor lo escucharon, no tengo ni idea, ¿vale? No tengo ni idea. Pablo, por ejemplo, dice cuando iba camino de Damasco, pues escuchó, vio un clarón de luz y escuchó una voz que le hablaba. Los otros dicen que fueron como un trueno. Ellos escucharon algo. Yo no lo sé. Yo sé que una vez Dios me ha librado, dos veces Dios me ha librado de la muerte. Prácticamente, si no fuese la muerte, sería un accidente muy grave, muy grave. Y otra vez reprenderme por algo que estaba haciendo que no estaba correcto y Dios me llamó la atención y les digo la verdad, tengo el corazón todavía que a veces cuando me acuerdo tiemblo. Fue una reprensión muy fuerte, una palabra, pero de verdad que fue muy fuerte esto. Entonces, Dios puede hablar así, no es muy común, pero Dios puede hablar. Dios habló a Pablo, Dios habló a los apóstoles y es así también. Dios puede hablarte. Pero Dios habla de muchas formas también, ¿entiendes? Como dije, por a través de sueños, habla a través de su palabra. Tú estás leyendo la Biblia y de repente, pues cuando llegas a un determinado versículo, es como que te está impulsando, como Dios está hablando, ¿no? Como está diciendo, caramba, pues mira, haz esto, haz de esta manera. Tú sientes que aquello que estás leyendo en aquel momento, ¿vale? No es simplemente una historia que la Biblia está contando, es real para ti, es real. Yo cuando a veces estoy leyendo un devocional, vamos a suponer, es una suposición, yo quiero, pues tengo en mi corazón de evangelizar o hacer algo, bueno, el deseo que tenemos siempre nosotros, llevar la palabra de Dios, y no sabes si este es el momento. Entonces, cuando vas leyendo, de repente encuentras un versículo que dice, y se levantó y fueron a predicar el Evangelio. Y entonces te das cuenta que este es el momento, que quizá mucho tiempo tuviste el deseo, pero te está diciendo, ahora es el momento de hacer las cosas. O sea, cuando leemos la Biblia ya se transforma en real para nosotros. Hay un testimonio de una persona que trabajaba en una empresa y durante muchos años y tenía derecho pues lo que era al paro, pero ya estaba un poco cansada, ya esta persona ya no estaba muy a gusto y Dios siempre de alguna forma le decía, no es el momento, no te muevas y así durante mucho tiempo. Y un día leyendo la Biblia, le va leyendo y le sale, lee un versículo que está en Ezequiel 12, si no me equivoco, que dice, sal y vete para otro sitio, delante de ellos, y ellos van a verte y quizás se den cuenta de su pecado. El versículo es más o menos este, no me acuerdo muy bien. Y para esta persona, pues realmente aquello dice, caramba, Dios me está diciendo para ir. Me llama y me dice, pastor, yo entiendo de Dios que es el momento de irme. Le dije, caramba, es que si te vas, ya sabes, vas a perder el paro, vas a perder todos los años que estás trabajando. Son 2 años y medio, algo así, no sé muy bien.
pero es esto. Ya dice, sí, pero Dios está diciendo. Yo me imaginé, porque parece que las empresas hacían un traslado de una empresa a otra. Yo dije, bueno, quizá Dios te está hablando para que aceptes esto de en la misma empresa ir a otro sector dentro de la misma empresa. Dice, no, 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 es para marcharme. Les confieso, hermanos, que yo me quedé un poco sorprendido por la fe, por esta capacidad de tener esa decisión de ir adelante, porque es difícil. Tú estás trabajando en una empresa durante muchos años, tienes derecho a bastantes beneficios y si sales, prácticamente pierdes todos los derechos que tienes, porque tú has salido, te has pedido la cuenta. Entonces yo me quedé y dije yo, bueno, pues si es así, gloria a Dios. Y la persona realmente fue y se despidió de las personas, se marchó y la gente, según la persona me contó, según él me contó, pues se quedó mirando sin saber qué responder. El ambiente ya no era bueno, pero quedaron todos cabeza baja y la Biblia lo decía, ¿no? Delante de ellos. Yo creo que les dijeron, seguramente hicimos algo para que esta persona se haya marchado, como lo habían hecho de verdad. Y entonces, bueno, la norma aquí en España es que tienes 15 días dentro del periodo que te sales de una empresa y entras en otra, tienes el periodo de 15 días para poder buscar otro trabajo. Si no encuentras en 15 días otro trabajo, pues tú automáticamente pierdes los 2 años y medio del paro. Y bueno, pues el tiempo pasa, se fue a otra empresa, porque Dios le había dicho salir de una, ir para otra, ya tenía como que apalabrado algo así con otra empresa, pero la empresa dijo, bueno, ya te llamaremos y el tiempo va pasando y pasa un día, pasan 2 días, pasa una semana, pasan casi 2 semanas y llega un momento que me llama, oye, mira, no ha aparecido nada y la persona empieza a ponerse así un poco con los nervios, ¿no? Porque somos así los seres humanos. Dios nos habla y por eso le digo que nosotros, si vamos a pensar mucho, si el Espíritu Santo nos habla por su palabra, como en este caso, y nos ponemos a pensar, empezamos a hacer nuestras ideas, ¿no? Bueno, y voy a perder si no lo encuentro, y al final no hacemos la voluntad de Dios y seguimos en la misma rutina. Bueno, el hecho es que van pasando los días y al final pues no hay nada, ¿no? Y el día está llegando, ya se van a completar los 15 días y esta persona se empieza a desesperar. Y entonces, bueno, yo estoy orando y pidiendo a Dios, porque es gente de la iglesia y nosotros siempre estamos orando por las personas. Y de repente me llama y dice, no sabes lo que me ha ocurrido, no sabes lo que me ha ocurrido. Dije yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? Dice, es que Dios me ha hablado. ¿Cómo que Dios te ha hablado? Sí, yo estaba angustiada con esta situación y de repente escucho en mi corazón una voz que me dice, ¿por qué te angustias? ¿No soy yo que te sustenta? Pues era una prueba, era una prueba. Ahora yo sé que Dios está conmigo. Dice, y yo respondí, dije yo, bueno, si es una prueba, ¿entiendes? Si es una prueba, ya has superado la prueba. No hay más motivos para que Dios continúe con esta situación. Tú ya has pasado la prueba, entonces ahora lo que tienes que hacer es glorificar a Dios. Y yo lo creía, porque si una persona, Dios le habla de esta manera, tan claro, de esta forma, primeramente por la palabra, leyendo la Biblia, después dentro de su propio ser, escucha esta voz, o audible, no sé cómo fue, entonces, claro, yo dije, pues gloria a Dios, ya pasaste la prueba. Pero claro, pasaste la prueba, pero la cosa está ahí, ¿no? Y yo me acuerdo que dije, pues mira, dentro de poco tiempo, dentro de nada, te van a llamar. Mira, hermanos, a él le llamaron, no sé si fueron media hora, o no tardó una hora, me vuelve a llamar, dice, me han llamado, o sea, casi tardando
un día o 2 días para terminar el plazo. No sé exactamente, eso hace mucho tiempo y no me acuerdo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que Dios, al leer su palabra, a veces tenemos deseos en nuestro corazón, tenemos cosas que Dios dice, no es el momento, ahora no es el momento. Y tú estás leyendo la Biblia, estás hablando con Dios, estás ahí, de repente ¡pum!, la Biblia pues habla a tu corazón. Ya es un texto que no tiene quizá nada a ver con el trabajo ni nada de Biblia en Ezequiel, pero aquel versículo, aquella palabra, ella se hizo viva en aquel momento para la persona. Dios habla a través de la palabra de Dios. No solamente en doctrinas, no solamente en enseñanzas que tiene la palabra de Dios, en leyes, pero también habla en nuestro día a día. Y eso tienes que darte cuenta. Para esto tienes que estar sensible. Tienes que tener este corazón abierto para que Dios pueda hablarte. Dios en aquel momento era el momento oportuno. Entiendan que era el momento oportuno. Si quizás si pasa aquel momento, ya no había posibilidad. De hecho, si no me equivoco, él me ha dicho que, me dijo que parece que ya la empresa ya no cogía nadie más después de aquel día. Alguna cosa así, no me acuerdo. O sea, era el momento oportuno. Entonces, por eso digo yo, si tienes que ser sensible al Espíritu Santo, tienes que saber que en cada paso que das en tu vida, Dios quiere orientarte, Dios quiere guardarte, Dios quiere mostrarte el camino a seguir. Y no es porque tenemos un deseo. A veces tenemos un deseo, y es de Dios el deseo. Pero Dios dice, vale, pero no es el momento ahora, como en este caso. No era el momento antes. El momento era ahora y de hecho cogió otro trabajo y Dios le ha bendecido y seguramente Dios está bendiciendo. ¿Por qué? Porque cuando Dios Él habla y te abre puertas, las puertas que Dios abre, hermano, hermana, nadie las cierra. Entonces, bendito sea Dios porque Dios habla de esta forma, Dios habla de esta manera. Y Él quiere hablar contigo. ¿Por qué quiere hablar contigo? Primeramente porque te ama, quiere guardarte en el mundo que estamos viviendo. Segundo, porque te quiere usar. Porque de la misma forma que yo estoy contando testimonio de esta persona, pues de alguna forma también ella lo cuenta a otros. Entonces las personas dicen, pero realmente Dios habló contigo, realmente Dios hizo esto. Sí, por esto pasamos estas pruebas, por eso pasamos estas situaciones, porque esas experiencias primero nos hacen creer en un Dios vivo, un Dios real. Y esta vida, esta experiencia que tenemos, la vamos a transmitir a otras personas. Y te garantizo una cosa, cuando tú tienes una experiencia de este tipo con Dios y tú la transmites a otra persona, esta experiencia, ellos van a saber que esto es real. Ellos van a saber, dice, caramba, esta persona lo habla con convicción. Ella sabe lo que pasó, ella sabe lo que está hablando. Esto no es una trola, no es una mentira, esto no es apenas una exageración, esto es verdad. Y Dios es glorificado en esto. Por esto las luchas, los problemas que tenemos en la vida, Dios los utiliza para que personas puedan ver la gloria de Dios en ti. Entonces, sé sensible al Espíritu Santo. Tú tienes un problema financiero, por decir algo, ¿vale? O de enfermedad, como quieras. Bueno, es un problema. Vamos a poner financiero. Vale, tú tienes este problema. Y Dios te dice, tranquilo, que yo te lo voy a solucionar. No te preocupes, ¿vale? Lo que pasa es que pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, de repente ves que la cosa está llegando, tú tienes que pagar esta cuenta, tú tienes que hacer determinado ingreso en el banco, ¿vale? Y el recurso no llega, ¿Qué hacemos nosotros? ¿Esperamos en Dios o no? Cuando Dios te dijo, tranquilo, que yo estaré solucionando tu problema. Lo más cómodo, a pesar de los milagros que has visto en tu vida muchas veces, has visto milagros en la iglesia, has visto milagros en la vida de tu familia, de tus amigos, de tus hermanos, de todo, y en tu propia vida. ¿Qué hacemos muchas veces? Bueno, ¿cuál es lo más cómodo? ¿Cuál es lo que yo conozco? Coger dinero prestado, hacer un préstamo en el banco, pedir dinero a un prestamista, pedir a mi familia, pedir a mis amigos. ¿No es verdad lo que hacemos? Eso no te pasa así a ti solamente, me pasa a mí también. ¿Entiendes? Por eso tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo y estar seguros de lo que Dios nos habla, es Él que nos habla.
Porque si Él te dice, tranquilo, que yo voy a solucionar el problema, hermano, espera en Él. Nosotros vamos a actuar como actuó el pueblo en Egipto, en el Sinaí, en el desierto. Vamos a recurrir a lo más cómodo. Moisés murió, ahora estamos solos, no tenemos quien nos intermedie entre Dios y nosotros. Buscamos cualquier cosa. ¿Y lo más cómodo qué es? Lo más cómodo es esto. Nosotros actuamos de la misma manera. Criticamos este pueblo que en el desierto hizo el becerro de oro, pero de alguna forma estamos haciendo lo mismo. No somos sensibles al Espíritu, no escuchamos el Espíritu decirnos, tranquilo, yo estoy contigo. Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Será que hay algún día que Él no está con nosotros? No. Si Él dijo, estaré con vosotros todos los días, si leemos en la palabra de Dios, si somos guiados por el Espíritu, ¿será que somos guiados por el Espíritu? ¿Será que dejamos, que el Espíritu Santo nos guíe realmente? O buscamos la comodidad, buscamos lo más cómodo, lo más fácil. Yo he escuchado muchas veces en la iglesia personas diciendo, ¿quién me va a pagar el alquiler? ¿Quién me va a pagar mis cuentas? ¿Quién me va a pagar esto? No estoy diciendo que tú no tienes que trabajar. Estoy diciendo de personas que muchas veces iban a coger trabajos que no concordaban con lo que la Biblia nos enseña. ¿Vale? Hacer cosas que bíblicamente no están correctas. Pero claro, como yo estoy en una dificultad, me da igual lo que voy a hacer. Me da igual si yo voy a vender tabaco a una persona, si voy a vender bebida alcohólica, o si voy a tener que mentir, o voy a tener que entrar en alguna trampa ahí o alguna cosa de estas en la empresa o con alguien, hacer algo a escondidas. La situación es que yo solucione mi problema. Cuando Dios te ha dicho, ¿vale?, que no te preocupes, confía en Él. Por eso digo que tenemos en estos días, tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Cuando tengas una dificultad, cuando tengas un problema, cuando tengas una lucha, ora a Dios, Señor, estoy pasando este problema, y sé sensible al Espíritu Santo. Espera que Él te hable. Espera que Él te hable. Él puede darte un sueño, Él puede hablar con una voz audible, Él puede hablarte por la naturaleza, a través de un niño, a través de lo que sea. Si tú abres tu corazón a Dios, Él te va a hablar. Ahora, si tú no estás orando, no estás siendo sensible, estás de cualquier manera, lógicamente, todos los entornos de voces que escuchas por el mundo no te van a permitir escuchar la voz de Dios. Pero si tú en tu trabajo estás allí trabajando y orando a Dios, porque hay trabajos que podemos estar orando a Dios. Incluso la Biblia dice orar sin cesar. ¿Es posible orar sin cesar? Si la Biblia lo dice, es que es. Entonces, ¿cómo yo hago? Yo voy a hacer una charla de estas sobre oración, esta forma de orar que nos va a edificar, nos edifica a nosotros mismos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, tú estás en esta comunión con Dios, porque yo veo que hoy los cristianos viven una vida muy ligera, la forma cristiana. ¿Por qué? Porque su relación con Dios es 1 hora en el culto, 1 hora y media, un domingo, 2 días por semana, y después hacen la vida de cualquier forma. Mi hermano, la iglesia, Dios la instituyó para poder edificarnos, para poder ayudarnos unos a los otros. Y siento, y perdóneme lo que voy a decir, pero muchas veces hoy en día en el mundo que estamos viviendo, la iglesia está estropeando más que arreglando. No digo todas, pero muchas están estropeando más que arreglando. Hay mucha gente dolida por las cosas que están pasando y que pasaron y que pasarán en la iglesia, porque la Biblia habla que en estos últimos tiempos la iglesia sería una iglesia tibia, una iglesia que no está ni allá ni acá, da igual, es todo relativo. Entonces, estamos en una situación muy complicada, muy difícil. Por eso digo que no es la iglesia que te va a hacer más espiritual, no es llegar a la iglesia, levantar las manos, cantar, llorar, porque la emoción también supuestamente me llena el corazón, pero es emoción.
Una persona se emociona con muchas cosas. La relación con Dios no es algo que sales de allí y a los 10 minutos o una hora, ¡pum!, se acabó. Estás dentro de casa peleándote con tus hijos o estás con tus amigos hablando tonterías, cosas que no convienen a un cristiano. Entonces, ¿de qué sirvió la iglesia? Yo fui a una iglesia una vez y la gente caía por el suelo. Eh, bueno, y una mujer, empecé a hablar con ella, dice, pero ¿qué pasa? No, el Espíritu Santo estaba ministrándome. Muy bien, y bueno, no el mismo día, otro día pasó lo mismo, se cayó y dije yo, una pregunta que quiero hacerle, hermana, con toda la sinceridad, ¿su vida ha cambiado? No, hermano, no ha cambiado nada, sigo igual. Y entonces, ¿de qué adelanta que tú te caigas en el suelo si vas para casa y sigues siendo la misma persona que eras antes? No he mejorado en nada. Entonces, la emoción te hace muchas veces hacer cosas que tú piensas que es el Espíritu Santo que lo está haciendo, pero no lo es. Es tu corazón. Pero cuando tú estás con esta relación con Dios diaria, cuando tú sabes, cuando tú tienes una necesidad, tú te acuerdas de la palabra de Dios, te encuentras con alguien, ves su necesidad, eres sensible a esto, la cosa es distinta. Dios sabe que puede contar contigo. Ahora, ¿cómo Dios va a contar con una persona que no es sensible al Espíritu Santo? Que solamente cuando va un domingo a la iglesia o cuando ora una vez en la semana o solamente cuando ora cuando tiene una necesidad. ¿Cómo Dios puede contar con una persona de estas? Si tu corazón no está abierto al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo tiene el 5%, el 2%, el 1% de tu corazón y todo lo otro es tuyo. Pero cuando tú das este lugar al Espíritu Santo de Dios, cuando tú dejas que el Espíritu Santo te hable, cuando tú miras y dices, Señor, quiero ser útil en tu obra, quiero ser útil en la obra que tú tienes para mi vida. Hermanos, entiendan una cosa, nosotros los cristianos tenemos una misión en este mundo, una misión. Nosotros no estamos en este mundo para ganar dinero, ni para estar enfermos, ni para perder dinero, ni para cosas que no vale la pena ni hablar. Estamos en este mundo solamente por un motivo, para ser la luz del mundo y ser la sal de la tierra. Para esto, Dios no tiene placer en verte sufrir en este mundo, ¿vale? Pasar las penurias que pasamos, porque pasamos luchas, solamente por el placer de ver cómo tú sufres. ¿Tú te crees que es esto? Ahora vamos a hablar claramente. Tú, si tienes hijos, digo, ¿a ti te gustaría ver tu hijo sufriendo y tú estás mirando allí sabiendo que tú puedes hacer algo para ayudarle y tú te quedas de manos cruzadas sin hacer nada? Viendo a tu hijo pasar apuros, sabiendo que tú puedes hacer algo, porque si no puedes, no puedes, pero si puedes hacer algo. Yo no sé si lo dije en algún estudio pasado. Yo le pregunté a un pastor una vez y le dije, pastor, ¿por qué estamos en este mundo? ¿Qué usted piensa? Dice, para ser probados. Para ser probados. Bueno, la prueba, ella tiene una finalidad. La prueba, dice que la prueba produce paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Es que yo sea humilde, baje la cabeza a todos, aguante todos los chaparrones que vienen? No entiendo que la paciencia que la Biblia dice es esta. La paciencia es la capacidad que tienes de esperar en aquello que Dios ha dicho. Paciencia en esperar. Dios me ha dicho que va a darme esto y yo voy a tener paciencia, voy a aguantar, porque la prueba, esta dificultad, si Dios te hace pasar por una prueba, estás enfermo, tienes una enfermedad incurable, los hombres dicen que no pueden hacer nada y tú dices, Señor, pon tus manos, cúrame, y Dios dice, te voy a curar, no es que te cura al momento, te voy a curar, ¿vale? Como por ejemplo Abraham, Dios dijo, te voy a dar un hijo, ¿vale? Entonces, esta prueba que le estaba pasando, este momento que le estaba pasando de espera, ¿vale? Estaba produciendo en él una esperanza, estaba produciendo en él una experiencia. Esta paciencia le estaba haciendo con que él pudiese entender que Dios, a pesar de su condición, podía darle hacer el milagro. Llegó un momento que él entró en su cabeza, a lo mejor Dios habló de otra manera.
Y sabemos lo que ocurrió, ¿entiendes? Su mujer le dijo para que él se acostase con la sierva, con Agar, y él tuvo otro hijo, pero Dios dijo, no, no es esto lo que yo dije. Yo te dije que voy a darte un hijo yo. Un hijo que va a ser de tu mujer. ¿Entiendes? Entonces, claro, la prueba produce paciencia. ¿Pero para qué esta paciencia? Para que nosotros veamos, como leemos en la Biblia hoy, lo que ha ocurrido, para que esto sea un ejemplo para otros, para que yo pueda decir a alguien, mira, Dios es verdadero, Dios es fiel, Dios responde a las oraciones, Dios está ahí, Dios no te va a dejar abandonado en ningún momento. Entonces, esta esperanza que hay en mi corazón, yo puedo transmitirlo. Para esto vienen las pruebas. ¿Entiendes? No para ver si yo voy a ser fiel o no voy a ser fiel. No, la prueba produce paciencia, esperar en Dios, porque esta espera en Dios me va a dar las condiciones que yo pueda decirte a ti. Yo puedo decirte, mira, Dios responde a las oraciones. Ten fe, que Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Entonces, yo te lo digo por experiencia, ¿vale? Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Entonces, esto es lo que la prueba dice. Ahora, yo vuelvo al original. Entonces, si no es para esto, ¿para qué Dios mantiene una persona aquí? Una persona que a veces, como ya he visto, cristianos que a lo mejor están ciegos porque Dios no los cura, otros que no pueden caminar porque Dios no los cura, otros que, como uno que no tiene ni brazos ni pies porque Dios lo permitió que fue de esta manera. Porque Dios está mostrando a través, que para nosotros puede decir, esto es crueldad de Dios. No, no es crueldad. Es que Dios está mostrando que su presencia en la vida de una persona es más importante que cualquier cosa. Que cualquier miembro que te falte, cualquier cosa que te falte. Dios es más importante. Él rellena esto. Y esto es el testimonio que Él da. Él dice, mira, tú puedes vivir de la forma que puedas vivir, pero yo soy el que te llena tu corazón, el que te da todo lo que tú necesitas, porque todo lo otro es relativo, porque lo principal, lo verdadero, no está en este mundo, lo verdadero está en la eternidad. Este mundo es un pasaje, nuestro cuerpo apenas es un envoltorio, una caja, ¿vale? Donde para que nosotros podamos vivir en este mundo. Pero esto no es la realidad será la eternidad. Nuestro cuerpo será transformado. Esto es para que tú puedas vivir aquí. Es como el que bucea, tiene su ropa especial para entrar en el mar. La realidad de él no es aquella, él no es aquello. Aquello es una ropa que está por fuera para que él pueda vivir o sobrevivir debajo del agua. Pero cuando sale del agua, él pasa a ser una persona como él es. Yo saco una foto de un buzo y no es él, es él, pero es la ropa solamente. ¿Vale? Entonces la realidad no es lo que tú ves hoy. Entonces pregunto, ¿por qué Dios nos mantiene aquí teniendo condiciones de llevarnos a la eternidad y vivir con Él y estar felices y no tener que pasar enfermedades, ni luchas, ni problemas? ¿Por qué? Porque Dios, como dije en los estudios pasados, ama a todos. Y hay muchas y muchas y muchas millones de personas, ¿vale?, que están perdidas, que se van a la perdición si no conocen la palabra de Dios. Y Dios te está utilizando a ti, me está utilizando a mí para llevarles esta palabra a ellos, para que ellos puedan entender. Si Dios llevase todos los cristianos, todos aquellos que Él ama, que lo va a hacer un día, ¿vale? Pero si los llevase ahora, ¿cuántos se perderían? ¿Todos tus hijos son salvos? ¿Todos tus amigos son salvos? ¿Toda tu familia es salva? Si Dios te lleva, ¿quién les predicará a ellos? Y si Dios lleva a todos los cristianos, ¿quién predicará a esta gente? Entonces nosotros estamos haciendo una labor que es lo más importante, que es llevar la palabra de Dios. Piensen, los ángeles lo querían hacer. Y Dios dijo, no, son estos que lo van a hacer. Mi iglesia lo va a hacer. Entonces, por esto es necesario que seamos sensibles al Espíritu Santo. Porque Dios te va a proveer todas las condiciones, todas las herramientas, todas las formas para que tú puedas ser útil en su obra. Pero si no eres sensible, ¿qué te puedo decir? Vivirás una vida, yo no digo que vayas a perder la salvación, pero una vida sin mucho sentido. Pero cuando tú eres sensible al Espíritu Santo, cuando tú escuchas esta voz interior, cuando tú disciernes las formas que Dios te habla a través de su palabra, a través de sueños, a través de una voz audible, a través de la naturaleza, de lo que sea, cuando tú le escuchas la voz, tu vida va a ser algo extraordinario. ¿Sabes lo que es saber que Dios te está cuidando y que te está avisando de las cosas que están para ocurrir? Tú ves
En la Biblia, por ejemplo, muchos de los siervos de Dios en el pasado sabían cuándo iban a morir. Dios les avisaba, mira, te voy a llevar, ¿vale? Llama a tus hijos, dales la bendición. Iban con alegría. ¿Por qué? Porque su tiempo, su carrera se había acabado y ellos lo sabían. Parece para nosotros, dice, caramba, si yo lo supiese iba a sufrir. Sí, pero si tú sabes que has hecho la voluntad de Dios, que todo lo que tenía que ser hecho, que todo lo que Él contó contigo lo habías hecho, tú vas diciendo, como dijo Pablo, ¿no? Combatí el buen combate, terminé la carrera, guardé la fe, ahora me está esperando el premio, el soberano premio que está en Cristo Jesús. Él dice, he combatido el buen combate, he corrido, he llegado al final, ya no hay nada más que hacer, todo lo que tenía que hacer, todo lo que Dios puso en mis manos, gloria a Dios lo he hecho, fui guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo, haz esto, y yo lo hice. No hagas esto, y yo no lo hice. Y entonces Él puede decir estas palabras, puedes decirla tú, puede decirlo yo, meditemos en esto y sé sensible al Espíritu Santo. Deja que Él pueda guiarte, deja que Él pueda hablar contigo. Dile, Señor, necesito que tú hables conmigo, quiero que tú hables conmigo, quiero ser útil en la obra, no quiero vivir una vida solamente para acumular, yo quiero vivir una vida para que pueda compartir. Que Dios os bendiga, hasta la próxima, y si hay alguna pregunta, algo que queráis compartir conmigo, alguna cosa de estas, dejad los comentarios. Dios os bendiga y hasta la próxima.